Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Palma y voy a hacer el curso de Excel para emprendedores, una cosa básica. Todos los emprendedores necesitamos una ayudita en esta parte, sobre todo en la base de datos de los clientes, ya que no todos podemos contar con un programa ERP que nos respalde. Así que mi idea es enseñarles a utilizar el Excel, una herramienta fácil y que todos pueden hacerlo. Este curso va a tratar de la utilización de los filtros, utilización formato condicional, lógica, los sí, buscar B y etcétera, otros que sean útiles. Con la finalidad todo esto de ordenar la base de datos, vamos a hacer un flujo de caja básico y vamos a ocupar Solver para hacer esto. Ojalá quede claro y mi intención es ayudar a los emprendedores que estamos iniciando en esto. También les iba a comentar que se metan a la página, suscríbanse al www.rodspa.com y se pueden inscribir acá con su correo para que reciban la última información de los cursos que vamos subiendo. ¿Ok? Igual ahí en los suscriptores vamos a hacer regalos, descuentos y cosas entretenidas. Bueno, voy a iniciar el curso con lo que es formato condicional, los filtros. Por ejemplo, acá tengo una base de datos. Pero antes de eso voy a hacer un pequeño recordatorio de lo básico de Excel. Para hacer una fórmula uno coloca igual 2 más 2 por ejemplo y te calcula. También te sirve el más 2 más 2 y calcula. ¿Ya? Si no le colocamos ni el igual ni el más delante no va a hacer nada. No hace nada, ¿ok? Eso es para hacer las fórmulas en el Excel. Bueno, acá tengo una base de datos donde tengo un curso, tengo el ramo 1, ramo 2, ramo 3, ramo 4, con sus notas de 1 a 100 y la asistencia del 1 al 100%. ¿Ok? Tenemos acá el promedio de notas y el promedio de la asistencia. Lo primero que voy a hacer es generar los filtros. Vamos a borrar aquí, por ejemplo, voy a borrar este. Nos vamos a datos y acá está filtro. A todo esto mi Excel es 2016, por si acaso. Si nosotros aplicamos en esta parte el filtro, nos coloca esta pestaña, donde si la pinchamos nosotros podemos seleccionar todo lo que nos aparece en esta columna, que es masculino o femenino. Ahora también se puede hacer así. Se selecciona filtro y ahí tenemos femenino, masculino, donde todos los datos los podemos seleccionar. Por ejemplo, si no quiero solamente los masculinos, tengo todos los datos de los hombres. Ahora si quiero solamente los femeninos, me quedan solamente los datos de las mujeres. El filtro es muy simple, lo seleccionan nomás y lo llevan ahí. Aquí podemos seleccionar por root.
Ahora sí yo lo quiero aplicar en todo, selecciono todo y le coloco el filtro. Y me selecciona los datos que yo quiera. Eso es con respecto a los filtros. Está acá en datos, filtro. Ahora con lo que es condicional. Nos vamos a inicio. Y acá está el formato condicional. Por ejemplo, en esta celda, yo le coloco formato condicional. Tengo varias reglas superiores, pero en este caso vamos a colocar la asistencia, por ejemplo. Que la asistencia menor al 70% no debería estar pasando el alumno. Entonces colocamos aquí reglas para resaltar la celda. Entonces le colocamos aquí, es menor que. El clásico, acá pueden seleccionar el tipo de aviso que les da. Entonces yo le voy a colocar que sea menor o igual que el 70% lo dé en rojo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía 0, se puso rojo. Por ejemplo, 50, rojo. 70, en rojo. 71, ya no lo destaca porque ya está cumpliendo con lo que yo le dije. 70, rojo. Vamos a hacerlo de nuevo. Borro la regla de acá. Entonces yo le digo, voy a formato condicional. Las reglas, por ejemplo, en menor que, en menor o igual que 70% de la asistencia, me lo den rojo, incluyendo el 70. ¿Ok? Si yo le coloco 71, ya no me lo destaca. Y así de simple es el formato condicional. Es muy útil para resaltar lo que uno quiere. Ya en esta base de datos también podemos calcular promedio, mediana, la media, desviación estándar, eh, cosas simples de, de una tabla. Por ejemplo, nos ubicamos en una celda, colocamos el más promedio. Podemos seleccionar el rango completo y nos va a dar el promedio del rango que seleccionamos. Otra manera es, colocamos más promedio, seleccionamos promedio y podemos ir seleccionando por número. Por ejemplo ahí. Bueno, en Windows creo que se hace con manteniendo el botón control apretado. Y acá en el Mac se hace con el comando. Y ahí tendríamos el promedio de lo que seleccionamos. Podemos calcular una desviación estándar, por ejemplo. Me faltó el más. Más desviación estándar. Por ejemplo, de todo este rango. Y al igual que el promedio, también
con control o comando se puede seleccionar lo que uno desea calcular. Bueno, también podemos graficar nuestro resultado. Nos vamos a insertar gráfico, y aquí podemos elegir un tipo de gráfico, por ejemplo de gráfico de barras. Pero antes vamos a seleccionar los datos, por ejemplo estos datos, insertar gráfico, columna agrupada, columna apilada, agrupada. A ver, vamos a seleccionar todo mejor. Entonces seleccionamos acá, vamos a insertar gráfico, tenemos promedio de notas, promedio de existencia. Hacemos todo junto. Por ejemplo, si yo quiero separar, coloco aquí la asistencia, insertar, me voy a gráfico, y ahí tengo la asistencia dividido por género, masculino, femenino. Ahora voy a seleccionar este con el promedio nota. S y S. Insertar gráfico. Y ahí tenemos promedio nota por género, masculino, femenino. Así de simple es. ¿Qué más podemos calcular acá? Eso es lo básico de una base de datos. Ahora también podemos ocupar el análisis de los datos. Por ejemplo, me voy acá a datos y análisis de datos. Por ejemplo, voy a hacer la estadística descriptiva, ¿no? Entonces pido un rango de entrada y yo le voy a decir que mi rango sea, por ejemplo, ya el ramo 1, ese. El rango de salida se refiere a la celda donde yo la voy a colocar mi tabla. Y hay que seleccionar un resumen estadístico que casi siempre el 95% de confianza. Le colocamos a aceptar. Algo pasó aquí. Ah, ya. Lo habíamos seleccionado ahí, ramo 1. Y ahí nos da
al tiro la media, el error, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, el rango 90. Tenemos el mínimo, máximo, que es lo que más se ocupa en esta parte. Esto es una forma más avanzada de analizar los datos. Ahora vamos a seguir con una pequeña tabla que yo hice para calcular los créditos automotriz y hipotecario. Por ejemplo, tengo la tasa de interés mensual, el plazo a que yo quiero sacar el vehículo, el monto solicitado, el valor del vehículo, el pie que me piden o que yo voy a dar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos más pago. Lo seleccionamos, nos pide la tasa, siempre mensual. La tasa, punto y coma, nos pide el plazo, 48 meses, nos pide el valor del vehículo, punto y coma, nos pide si el descuento o el pie, tenemos ese, y al final el tipo, que el final pues siempre es 0. Cerramos y nos va a dar el monto de las cuotas. Ahora coloco más, multiplico el monto de las cuotas por los meses y me va a dar lo que voy a terminar pagando. Entonces yo solicité 10 millones, di de pie 2 millones y terminé pagando 18 millones. Una forma simple de ver tus créditos. Ahora vamos a ver el hipotecario. El hipotecario es muy similar. Entonces colocamos aquí más, pago, nos pide la tasa de interés, pero acuérdense que es mensual, tengo la tasa anual acá. Entonces lo dividimos por 12. Punto y coma. Me pide el plazo a 30 años, por ejemplo, pero es mensual, acuérdense. Entonces lo multiplicamos por 12. El valor de la casa, yo lo pasé a pesos en vez de UF. Ese es el valor. Punto y coma. Me pide el descuento, que puede ser el pie o el subsidio, lo que sea. Yo le voy a poner el pie. Punto y coma. Y finalizar el periodo con el 0. Y me da el monto de las cuotas a 30 años. Entonces, si yo quiero saber cuánto voy a terminar pagando de la casa, más tengo las cuotas y lo multiplico por 30 y por 12. Ya me va a dar lo que voy a terminar pagando. 63 millones. Es algo fácil de calcular los créditos para uno entender un poco más. Ahora vamos acá. Tengo esta base de datos.
Por ejemplo, tengo el código del producto, la procedencia, el costo en la moneda de origen, costo en pesos, las utilidades, 20%, le voy a sacar, el IVA, y como que a los precios finales, la cantidad que tengo en stock y el precio final de venta en pesos. Entonces, esto está automatizado. Por ejemplo, yo le coloco el código 300 y me debería aparecer PC. El PC. 100 TV. ¿Cómo logramos esto? Con el código sí. Por ejemplo, yo digo que si la celda, la A4, esta que está acá, es igual a 100, entonces el B16 es B16. Vamos al B16, este B. Si el A4 es igual a 200, acá, el B17 es el B17. Si el A4 es 300, es B18. El B18. Y así sucesivamente. Y al final se cierra no encontrado. ¿Por qué no encontrado? Por ejemplo, yo le coloco 800 y va a aparecer acá no encontrado. Esta es la fórmula, es fácil, hay que hacer una tablita acá abajo o en otra hoja para que no se vea, no sé, y relacionarla. Ahora acá, los costos en pesos, lo mismo. Si el C4 en este caso, acá, es Europa, es igual a Europa, entonces D4 por F1 sería el D4, este, por el F1, que sería los euros. Y así lo convierto en pesos chilenos. Si el C4 es igual a USA, el D4 va multiplicado por el C1, que es el dólar. Si el C4 es igual a Chile, queda tal cual. Queda como D4. Si el C4 es igual a China, el D4 va multiplicado por C1. En este caso lo puse en el mismo dólar. Y se termina con error de procedencia. Si por ejemplo coloco Oceanía, me va a decir error de procedencia. Bueno, así se hace la primera, pero después uno selecciona y lo tira hacia abajo. Con el F4 uno fija esta de coloca F4 para fijar.
Bueno, y las utilidades, ahí está multiplicado por las utilidades, 20%, el IVA, el precio final de las ventas, la suma de los tres, las cantidades que hay, el precio final de los dos que hay en stock, en este caso. Así es la fórmula del sí. Voy a repetirlo de nuevo. Si el A4 es igual a 100, entonces si el A4 es igual al valor 100, es B16 y está fijado con F4. B16 tendríamos TB. Si el A4 es igual a 200, acá A4 si fuera 200, entonces es B17. B17. Si el A4 es igual a 300, entonces es B18. Y así sucesivamente. Y terminamos con no encontrado. Lo mismo acá en costos en pesos. Yo tengo el valor del euro, el valor del dólar, tengo mi procedencia, de dónde viene, el costo en la moneda de origen, y yo los quiero pasar a pesos. Entonces coloco si el C4 es igual a Europa, entonces el D4, el valor original, va multiplicado por el F1, en este caso que está fijado, es por el euro. Si Estados Unidos, el C4 es igual a USA, el D4, que es el valor acá en dólar, va multiplicado por C1, por el 800, y queda en pesos nacionales. Después calculamos las utilidades que queremos sacar, el IVA, y el precio final sería la suma de los tres, las cantidades en stock que trajimos y el valor que tenemos en bodega. Una tabla simple. Esta tabla me las pueden pedir, no tengo problema en entregarla, ¿ok? Bueno, en esta tabla, muy parecida a la anterior, solamente que acá vamos a ocupar, en vez del sí, el buscar B. Entonces, ¿cómo lo hago? Me posiciono acá, coloco el más, buscar B, y me pide el valor buscado. A esto se refiere a dónde yo voy a ingresar el código o el dato para encontrar el valor que yo deseo. Entonces yo lo voy a colocar en esta celda, punto y coma. La matriz de la tabla, ¿de dónde voy a sacar los datos? Selecciono mi tabla completa, punto y coma. El indicador o columna. Entonces acá tenemos nuestra tabla y tenemos columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿qué dato quiero yo seleccionar? Por ejemplo, yo quiero la cantidad en stock. Tengo la columna 1, 2 y 3. Entonces coloco columna 3. Y al final me dice verdadero, coincidencia aproximada, y falso, coincidencia exacta. Entonces yo coloco coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Y aquí viene la magia. Entonces yo coloco un código aquí, por ejemplo, el ST-005, que está ahí. Le pongo enter y me da el stock. Esa es la cantidad que tengo en stock. Acá está mucho más ordenado. Obviamente es lo mismo, la cantidad en stock, lo que hice yo. Y acá va cambiando
solamente las columnas, el 4, 1, 2, 3, 4, la procedencia. El costo en moneda es la 5, columna 5, y así sucesivamente. Una manera fácil de ordenar nuestros datos. En vez de estar haciendo el sí, que también es útil, yo encuentro que está mucho más fácil el buscar B. Bueno, ahora para finalizar vamos a revisar un flujo de caja. Por ejemplo, acá yo tengo una tienda que vende motos. Estos son los años que lleva vendiendo motos, 5 años por ejemplo. El número de motos vendidas por año. El valor de una moto, 2 millones de pesos. El costo por moto, el costo real, 1 millón por ejemplo. El ingreso por las motos sería el valor de las motos por el número de motos vendidas. Acá los costos fijos ya se refiere al local, el vendedor, todos esos costos que son fijos. Tenemos los costos variables. Este sería el costo real de las motos por las motos que se venden. La depreciación, que siempre yo le coloco un quinto del valor. Ojo, esto siempre van en negativo. Los costos fijos, costos variables, la depreciación. Utilidades antes del impuesto sería la suma de los ingresos de las motos más menos los costos fijos, la depreciación, costos variables. Se saca el impuesto. Acá ocupé la fórmula del sí. Si el C12, estos 3 millones, es mayor a 0, entonces el 15% de los 3 millones es esto. Y como lo vamos a restar, está en negativo. Entonces la utilidad es después del impuesto 2.550.000 pesos. Acá el impuesto yo le puse como ejemplo el 15%. Después un ajuste por depreciación de 4 millones. Le puse lo mismo que lo que le había restado, se lo sumé de nuevo. Y me da el flujo de caja neto en el primer año. ¿Ok? Obviamente cuando iniciamos con una inversión de 20 millones, también hay que colocarlo en negativo. Acá en el VAN, lo que quiere decir el VAN es lo que uno puede seguir invirtiendo. Lo mismo que el TIR, que tiene 51% más para seguir invirtiendo. ¿Cómo se calcula el VAN? Colocamos más BNA. Ahí está. Nos pregunta la tasa. La tasa de descuento, yo le coloqué a ejemplo un 10%. Punto y coma. Y los valores. Acá se colocan los valores del año 1 al año 5, por ejemplo. Más o menos la inversión. Y eso nos va a dar el valor del VAN. 31 millones. Para el TIR lo calculamos
más TIR. Y aquí nos pide los valores. Entonces colocamos desde la inversión y todo el flujo de caja neto que tenemos. Y nos da el porcentaje que se puede invertir. Y ahora el solver. ¿Cómo ocupamos el solver? Nos vamos acá, datos, solver. Tenemos que nuestro objetivo va a ser el van, que lo vamos a hacer 0. Y vamos a calcular, por ejemplo, cuánta inversión como máximo yo podría hacer para que tuviera una ganancia 0. Entonces colocamos resolver. Y ahí nos da. Entonces con una inversión de 54 millones yo tendría una ganancia 0. O sea, no podría invertir más. Por ejemplo, también el solver lo podemos ocupar acá colocando el van 0 también. Pero acá colocamos, por ejemplo, el valor de la moto, lo que se cobra. Entonces aquí podemos decir cuánto es lo mínimo que se puede cobrar. Y ahí está. Lo mínimo que se puede cobrar por una moto es 1.479.000 para tener utilidades. Voy a repetir de nuevo esta parte. Esta es una planilla de flujo de caja. Tenemos los años. Al año 0 yo invertí 20 millones de pesos. Al año 1 vendí 15 motos. El valor de la moto yo lo vendo a 2 millones. El costo por moto a mí me sale 1 millón, por ejemplo. Entonces los ingresos por moto son vendí 15 y los vendí a 2 millones, 30 millones. Los costos fijos, que son de oficina, empleados, etc. Yo le puse 8 millones. Los costos variables, que son lo que yo pago por las motos y cuántas motos pagué, 15 millones. Y la depreciación, que yo siempre le coloco un quinto de los costos variables. ¿Ok? Todo esto van en negativo. Entonces, acá en la utilidad, antes del impuesto, tenemos la suma de las que vendí en total en motos y los costos fijos variables y la depreciación. Sería esto. Después, el impuesto, yo dije que si los 3 millones son mayor a 0, si la utilidad es antes del impuesto es mayor a 0, entonces el 15% de eso se lo reste. Impuesto yo le puse 15%. Entonces utilidades después del impuesto me quedarían 2.550.000. El ajuste por depreciación, yo le puse la misma cantidad que habíamos restado antes, la sumamos. Y nos da el flujo de la caja neta. ¿Ok? El van
lo calculamos BNA más BNA, se toma el flujo neto de los años más o menos la inversión. Nos va a dar ese valor. En el TIR colocamos más TIR y seleccionamos desde la inversión a los años que llevamos de flujo de caja neto. Pide el VAN acá pide una tasa de descuento, entonces yo le puse el 10% de la tasa de descuento. Ahora, por ejemplo, si quiero saber hasta cuánto puedo invertir en mi negocio para no perder plata, entonces me voy aquí al solver, coloco que el VAN sea 0, valor 0, y me voy aquí a mi inversión. Entonces, ahí me va a decir hasta cuánto yo puedo invertir más. 54 millones. Eso es como lo máximo recomendado a invertir. Y por ejemplo, si quiero saber cuánto es lo mínimo que puedo cobrar por las motos, me voy acá, VAN, el 0, y selecciono el valor de las motos. Entonces, el valor mínimo por una moto podría ser 1.479.000 pesos. Y así es una manera simplificada de hacer un flujo de caja y ocupar el solver de una forma amigable. Espero que les haya gustado. Mi intención es ayudar y suscríbanse a la página rodspa.com, ¿ok? Para ver los cursos que vamos subiendo. Muchas gracias.